Buenas tardes, soy Jorge Lizama y estamos en un nuevo podcast de Cibermedios, esta vez haciendo un análisis a nivel de ciencias sociales, es decir, narratológico, de lenguaje visual, de análisis de contenido, sobre una obra muy importante de 1967, Magical Mystery Tour de los Beatles. Vamos a iniciar hablando de la obra, yendo en tres momentos importantes, en función del concepto de Magical Mystery Tour, la película misma de Magical Mystery Tour, la portada de este álbum, y así como también un análisis de contenido de sus canciones y de las tomas que tuvieron que lograr los Beatles, trabajar en ellas para tener este álbum. Así pues, iniciamos. ¿Qué podemos decir de este álbum Magical Mystery Tour? Bueno, lo primero que podemos decir desde un enfoque de las ciencias sociales es que este álbum es una obra comunicativa en primer lugar, ¿no? No es un álbum, sino es una obra comunicativa en el sentido de que va a enlazar otras semióticas concretas, como va a ser la película, el LP y el cómic. Si nosotros juntamos la película, el LP y el cómic, tenemos los tres discursos que dice cada uno, nos vamos a dar cuenta que cada uno interpela al otro. Es decir, en el cómic vamos a tener ciertas pistas para poder entender la película, para poder entender también el LP. En la película, por supuesto, también vamos a tener pistas para entender el LP y viceversa. Entonces, se están complementando de manera semiótica. Son tres fragmentos semióticos que, viéndolos en conjunto, nos dan una idea ya más concreta de lo que sería este concepto, este significante de Magical Mystery Tour que los Beatles quieren significar. En ese sentido, ¿qué podemos decir que es el Magical Mystery Tour? Pues que es un viaje de iniciación donde habrá ciertos rasgos esotéricos que veremos más adelante, ciertos rasgos mitológicos que van a ayudar a los Beatles a ser nuevos Beatles, a ser otras nuevas personas, unos alter egos que van a encontrar cosas fantásticas a su alrededor. Un poquito más adelante iremos hablando de eso. Por lo pronto, bueno, hablar que hay una semiótica concreta en la película, en el LP y el cómic, por tanto, es una obra comunicativa. Y si uno no tiene las tres piezas del rompecabezas, difícilmente puede encontrar cuál es el significado completo global de esta semiótica que proponen. Vamos a hablar un poco ahora del film. ¿Qué podemos decir del film Magical Mystery Tour? Bueno, es un film que surge en términos meramente cronológicos en el 67, en diciembre. La película en su momento fue un fracaso por haber sido filmada a blanco y negro, haber sido transmitida, a blanco y negro. Después la película se convierte en un hito interesante en cuanto a cine experimental. Incluso Paul McCartney señala que el propio Steven Spielberg la recomendaba como una pieza magnífica de cine experimental. Habrá que ver qué hay de cierto en eso y qué no hay de cierto. Yo creo que desde el análisis, desde el lenguaje audiovisual, de narratológico, hay elementos interesantes que hay que tomar en cuenta. Por lo pronto estamos viendo aquí en la portada, la tipología, los colores de aquella época, interesantes que tienen que ver con el concepto de Magical Mystery Tour. Ahora bien, vamos a ver un poco lo que es la estructura del guión. ¿Qué podemos decir en cuanto a estructura del guión de la película? Estamos hablando ahorita de la película. Bueno, es una estructura de guión que no es para cualquiera. Es una estructura de guión completamente minimalista. Y el minimalismo en guión se va a oponer al arquidrama y al antitrama, ¿no? Vamos a explicar brevemente a qué nos referimos con esto para que quede muy claro el concepto. La arquitrama es el modelo aristotélico que generalmente es el que vemos en todas las películas, en las series de televisión, ¿no? Una historia lineal, las interrogantes todas van a ser resueltas, ¿no? Es decir, si hay un asesino, se va a saber quién es el asesino, incluso se le va a castigar, etcétera, ¿no? Esa sería la arquitrama. Generalmente la arquitrama en cine se maneja para espectadores de primer nivel. Esto lo dice Humberto Eco. Espectadores de primer nivel que son pasivos, vicarios, lúdicos, que quieren ir al cine a no pensar mucho, a distraerse, que por supuesto es una cuestión válida,
pero que no van al cine a pensar la obra. En ese sentido es importante señalar que Magical Mystery Tour no está en la arquitrama, sino el minimalismo. Y eso es lo que la va a hacer distinta y que va a hacer que mucha gente no pueda entender Magical Mystery Tour, ¿no? ¿Qué sería el minimalismo en cuanto a estructura del guión cinematográfico? Bueno, van a ser historias con mucha variación en el orden de exposición. Es decir, se puede empezar por el principio, se puede empezar por el medio, después se intercala con el principio y el final, va a ir revuelto, es decir, va a haber un salto del tiempo y de los acontecimientos de las escenas que no van a quedar claro en qué tiempo y espacio están, ¿no? Ese sería un minimalismo. También en el minimalismo hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Algunas interrogantes son resueltas y otras se van a dejar al espectador a que las resuelva con sus insumos, con su cosmovisión, etcétera, ¿no? Por supuesto, aquí ya hablamos en términos un poco más académicos de espectador de segundo nivel. Aquí ya estamos hablando de alguien que tiene que pensar la obra, hacer heurística con la obra y llegar a sus propias conclusiones. En ese sentido, el minimalismo no es fácil, Magical Mystery Tour no es fácil para muchos. Algunos ejemplos de cine minimalista, bueno, hay una película coyuntural que creo que da el ejemplo de lo que es el minimalismo, es The Wall de Pink Floyd. Es un guión completamente minimalista, ¿no? Si ustedes recuerdan esa película, pues Pinky, el protagonista, pues va saltando de cuando es niño, cuando es grande, cuando su papá está en la guerra, etcétera. Ese es el minimalismo. Otra película también minimalista, para que si no hay mucha claridad sobre este término, la gente puede ubicar, es David Lynch. Las películas de David Lynch tienen un componente muy, muy alto en cuanto a minimalismo, en cuanto a guión. Ahora bien, finalmente tendríamos la antitrama. Son historias que no van a tener ninguna estructura lineal narrativa y todas las interrogantes van a ser resueltas por el espectador. Aquí estamos hablando de cine sobre todo experimental, evocativo. No entran los Beatles en antitrama en lo absoluto. Quizás habría algunos destellos de antitrama, como en el videoclip concreto que forma parte de Magical Mystery Tour, que es Flying. Quizás pudiera pensarse que es esa propuesta en específico una antitrama, ¿no? Una historia sin estructura lineal narrativa. Pero fuera de eso, básicamente Magical Mystery Tour se enfoca en la idea del minimalismo. Ahora bien, ya entrando a la trama de Magical Mystery Tour hay cosas muy interesantes. Si nos fijamos, existen 3 Beatles. Los Beatles tal cual, que conocemos como músicos. Los Beatles disfrazados, como Morsa, etcétera. Y los Beatles como magos. Entonces tenemos tres alter egos de los Beatles, ¿no? En ese sentido podemos hablar que hay pues una evocación muy interesante a la mitología, por ejemplo al dios Jano. El dios Jano va a ser el de un rostro a cada lado. El dios Jano tiene varios rostros. Aquí los Beatles van a tener varios rostros. Si en el Sargento Pimienta tenían un primer alter ego que es el Sargento Pimienta y la banda, y los Beatles, aquí tenemos otros 2 alter egos para ser finalmente 3 alter egos. Cada uno un rostro a cada lado que le va a ir narrando distintas historias a John, George, Paul y Ringo. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y de esos alter egos que le están hablando, uno en el sentido mítico de los seres fantásticos, la morsa, el conejo, etcétera, vamos a tener también otros seres que le están hablando en un sentido más alquímico, los magos, cómo deben de cambiar, etcétera. Ahora bien, en ese sentido hay que señalar que me quiero detener un poco en la idea de la alquimia. La alquimia, entendida en su sentido más tradicional, no debe entenderse como una superchería, sino es una ciencia sagrada que lo que busca no es crear metales preciosos para el enriquecimiento del alquimista, transformar las cosas en oro, sino el sentido profundo que tiene a nivel humanístico es tomar al hombre ignorante y obscuro, que sería, la metáfora es el plomo, y transformarlo en un iniciado espiritual, simbolizado por el oro. Entonces vamos a agarrar a un sujeto, a un hombre ignorante, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que quizás le falta espiritualidad, le falta misticismo, etcétera,
es un plomo, y vamos a transformarlo en oro. Ya va a ser un iniciado espiritual, ¿no? En ese sentido, debemos entender Magical Mystery Tour y la labor fundamental de los magos. Si lo vemos así, entonces la idea de quiénes son los magos y el valor que tienen dentro de Magical Mystery Tour es fundamental para entender los cambios que los Beatles van a experimentar, no solo en la película, sino más adelante en su historia de vida, con los viajes a la India, la idea de irse separando poco a poco, cada uno teniendo su propio estilo, metamorfoseándose, tratando de ser mejores a pesar del fracaso de los Beatles en cuanto a ruptura, que ya se va a hacer un hecho. En ese sentido, Magical Mystery Tour y estos magos están diciendo, bueno, quizás son plomo, pero pueden transformarse en iniciados espirituales. Y por supuesto, quien mejor logra esto en términos de simbología, pues va a ser George Harrison. Ahora bien, ¿qué más podemos decir de Magical Mystery Tour que sea importante mencionar? Bueno, la trama. Ya dijimos que es un guión minimalista. Y aquí ocurre algo muy interesante. Al ser un guión minimalista, podemos notar algo interesante. Si nosotros analizamos la película y entendemos que es un guión minimalista que va a estar partido en fragmentos, entonces podemos hablar que si unimos esos fragmentos podemos estar hablando de una estructura pastel. Una estructura pastel de guión, es decir, cada fragmento va a tener un pedazo y esos pedazos se acomodan para dar una idea completa de la obra. Y si llevamos esto un poco más a la narratología, los estudios de narratología de las ciencias sociales, por ejemplo con Bakhtin, podemos decir que esto es un cuerpo grotesco, un cuerpo carnavalizado, el que los Beatles están proponiendo. Es decir, cuerpo grotesco no lo debemos entender como algo deforme, feo, sino como un cuerpo que está rompiendo los cánones tradicionales de cómo se hace una historia, ¿no? Es decir, está rompiendo la arquitrama. Eso sería un cuerpo grotesco. Cuando se rompen la historia lineal, resolver todas las interrogantes, tenemos entonces un cuerpo grotesco. No sabemos por dónde entrar, no sabemos cómo definirlo, nos da incluso miedo verlo y afrontarlo, ¿no? Ese sería un cuerpo grotesco que, reitero, no tiene nada que ver con malo, con feo, sino con complejidad, con algo insólito que tenemos que ver. Y ocurre aquí algo bien interesante, que yo creo que pocos han notado, que la historia de Viaje Mágico y Misterioso, la película, podemos ver que está narrada en un solo día. Si vemos la película, parece ser un día nada más el que ocurre en Magical Mystery Tour. Están los magos, los viajeros, los animales fantásticos. Y si partimos Magical Mystery Tour, las historias que nos van narrando, las secuencias, podemos ver que hay 12 capítulos temáticos. Ahorita mencionaremos cuáles son. Pero antes de mencionar cuáles son esos 12 capítulos temáticos, hay algo muy interesante. Hay una analogía a un libro fundamental en la historia de la literatura. Claro, no estoy diciendo que los Beatles hayan sido conscientes de esto. Yo creo que es una coincidencia muy interesante. Pero el Magical Mystery Tour entonces se asociaría mucho con la misma estructura narrativa de cuerpo grotesco de Ulises de James Joyce. Magical Mystery Tour ocurre en un solo día. Ulises de James Joyce ocurre en un solo día. Los alter egos de los Beatles, los magos, los alter egos, pues Leopoldo Bloom y Stephen Dedalus. El rompecabezas, 12 capítulos temáticos de los Beatles. En Ulises hay 18 capítulos temáticos. Entonces, estamos hablando que de manera extraordinaria hay una asociación interesante entre la estructura narrativa de Ulises de James Joyce, que es una gran obra inobjetable en la historia de la literatura, con una obra muchísimo tiempo realizada muchísimo tiempo después por unos amateurs en cine, pero que se acerca a esas ideas, ¿no? Entonces estamos hablando aquí quizás que los Beatles tenían la estructura compleja de por dónde querían ir. No querían ir por la arquitrama, sino querían ir por el minimalismo, y curiosamente se asocian mucho a Ulises. Ahora bien, ¿cuáles son en particular los episodios que hay en Magical Mystery Tour? Bueno, aquí los estamos viendo, son muy concretos. Cada uno de estos episodios va a dar una nueva visión de los Beatles de por dónde ir, de qué hacer,
que reflexionar sobre todo. Yo creo que lo más importante aquí es reflexionar, y la reflexión en Magical Mystery Tour no solo va a ser una reflexión moral, etcétera, va a ser autotélica. Por ejemplo, pongo el caso de Fool on the Hill, que me estoy adelantando un poco en análisis, pero bueno, ahí vemos que uno de los grandes despertares espirituales que McCartney está reflejando, sobre todo cuando se ve su ojo en un primer plano, es este día de la autotelia, es decir, disfrutar de grandes paisajes, de cosas, y saber que la acción en sí misma es la recompensa. ¿Qué gano viendo un paisaje? Quizás no gano nada desde un punto de vista materialista. Desde un punto de vista espiritual tengo un gozo, y ese mismo gozo de saber que estoy viendo el atardecer, los colores, la caricia del sol cayendo sobre mi cuerpo, sería el placer autotélico. Entonces, en ese sentido estamos jugando muy interesante. Magical Mystery Tour sería, sin sobredimensionarlo, no quiero caer en el sobredimensionamiento, que muchas veces la gente cae en esto, pero aquí tenemos elementos sí para decir que hay autotelia y la búsqueda de un despertar espiritual. Bueno, hasta aquí he trabajado esta primera parte de la película. Habría otras cosas que quisiera decir de la película, pero bueno, las voy a reservar para empezar a analizar también lo que es la portada del disco, la estructura narrativa que van a tener las canciones, que nos están narrando los Beatles en términos de análisis de contenido, etcétera. Pero bueno, eso lo haré en el siguiente podcast temático de Cibermedios. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.